40 años atrás comenzaba el terrorismo de Estado cívico-militar y de poderosos grupos económicos dominantes dentro y fuera del país. Con esa llegada empezaba la muerte, empezaban los desaparecidos, las torturas, empezaba el secuestro de la información, todo para establecer un formato de país que le sirviera a los grupos que venían a apropiarse de la República, a llevarnos puestos y también quedarse con nuestras riquezas, con las riquezas y los bienes estratégicos como el Estado y todo lo que producía. Pero hubo algo, el secuestro de la memoria, el secuestro de la identidad. 40 años han pasado y este presente que no tiene nada que ver con aquel, porque la misma derecha que fue funcional a la entrega del país, hoy está en el gobierno por los votos. El voto popular abre una nueva dimensión de la batalla de las ideas, una batalla a la cual hay que volver rehaciendo la memoria. Dicen que la memoria suele ser un prólogo, por esto que hay que dejarla abierta para poder ir ensanchando las distintas miradas y la composición de lo que sucedió y cómo se puede reelaborar o resignificar en el presente. Lo cierto es que esta batalla nos encuentra preparados para discutir una identidad que se fue reconstituyendo en los últimos 12 años, de carácter nacional, de carácter continental, poner en litigio la memoria, poder discutir los bienes comunes de la sociedad, aún con las diferencias de pensamiento. Y es estratégico pensar en esto, de la unidad en la diversidad, más que nunca, porque se trata de dar una batalla unidos, pero al mismo tiempo discutiendo las distintas originalidades de cada una de las partes de este ancho, generoso campo nacional y popular. Llegaron para llevarnos la vida, para quedarse con nuestra riqueza, para establecer el orden de la obediencia debida en el pensamiento, en la moral, en la ética, para apropiarse de una justicia que hoy sigue estando al servicio de las minorías que roban la dignidad y la riqueza al pueblo. Entonces es un momento de reflexión y por eso mismo hemos decidido hacer un formato de entrevistas para que se crucen todas las reflexiones, todas las miradas y sobre todo puedas vos luego establecer aquello que nos faltó durante la dictadura, un criterio propio, una definición tuya sobre lo que entendés y lo que pensás y que seguramente decidiremos juntos. A 40 años del comienzo de un genocidio económico, humano, cultural, Mate Amargo te presenta. Bienvenido, Juan Carlos, a esta emisión especial de Mate Amargo, ¿no? Y la primera pregunta la queremos focalizar en el pasado. ¿Cómo ubicás aquel inicio del golpe de Estado y qué todavía subyace en estos tiempos presentes, de lo que nos dejó como herencia? Bueno, la herencia es así que ha sido una herencia pesada, enorme. Sin embargo, yo diría que transcurridas 4 décadas, podemos decir que el pueblo argentino, no sin transitar un enorme dolor, grandes dificultades económicas, una gran disputa cultural y de valores, una gran lucha por
recuperar valores nacionales auténticos y no los que había desvirtuado la dictadura, fundamentalmente no olvidar el drama de la guerra de Malvinas para todo el pueblo argentino, más allá de nuestros jóvenes muertos en esa guerra infame. O sea, tuvimos que transitar 40 años muy complejos, insisto, entre ellos muchas cosas muy dolorosas para el pueblo. Sin embargo, podemos decir después de 4 décadas que se ha logrado que nuestro sistema democrático se vaya consolidando y que, digamos, tengamos un sistema mucho más firme que tuvimos en los primeros años de la postdictadura, donde las Fuerzas Armadas, a pesar de su quebrantamiento moral y político, todavía tenían una capacidad de chantaje y de acción sobre el sistema político, que en gran parte pesó en la primera época, durante el gobierno de Alfonsín, que tuvo sus chirinadas que no eran subestimables. Desde el punto de vista cultural, como para tomar algunos de los rasgos y de los ejes, creo que allí fue un momento de ruptura. Siempre, yo diría, las clases dominantes, desde las que gobiernan con núcleos, yo diría, culturalmente primitivos y bestiales, como la dictadura del 76, o a gobiernos de derecha que no tienen esos rasgos de violencia, sino que incluso pueden hasta ser legítimos, como el actual de Macri. Todos tienen claro, porque lo tiene claro el sistema de poder dominante, que no solo deben disputar la cultura, sino que tienen que tener la hegemonía de la cultura, sin la cual es muy difícil o casi imposible ejercer la hegemonía económica y política. O sea, el tema de la disputa de ideas y de la hegemonía de ellas en materia de valores, símbolos, corrientes de opinión, uso de medios de comunicación, es un tema de época desde el punto de vista de su virulencia. De cualquier manera, llegando al presente, para no irnos en cuestiones demasiado históricas, hoy por hoy la disputa cultural en el mundo y también acá se ha transformado en un lugar de poder, de disputa por el poder absolutamente extraordinario, y la presencia de los medios de comunicación se ha transformado ya no en un elemento que solamente influencia a la sociedad, sino que se ha transformado en un valor, en un elemento de lucha política, yo diría incluso como el principal factor que organiza a el sistema capitalista en su variante conservadora y de derecha, junto con los partidos políticos y, en esta coyuntura de los últimos años, con el Poder Judicial. Eso ha generado una suerte de tríada en la que los medios, como factor de manejo de la opinión pública, de maceración de la opinión pública, de instalación de la agenda, se ha transformado en un factor mucho más decisivo, yo diría mucho más dinámico y virulento que en otras épocas. Quería repreguntarte, porque hablas del poder judicial, del poder mediático hegemónico, cruzados todos por una misma lógica de conservadora y de derecha, en un marco nuevo, ¿no? Un marco geopolítico nuevo, lo que está pasando en la región, que es un calco, casi. ¿Cómo se puede empezar a responder a este proceso que se nos abre, y la palabra proceso viene a cuento a la dictadura, ¿no? Y que va a ser largo, que recién se inicia, doloroso y complejo? ¿Por dónde imaginás que deberíamos resignificar nuestra manera de pensar la unidad, de pensar el ejercicio de la política y de pensar incluso la batalla cultural? En estos años de anomalía latinoamericana, que se inició en el 98 con el triunfo electoral de Hugo Chávez
y siguió con todos los procesos políticos transformadores, algunos se definen como revolucionarios, antiimperialistas en el continente. Se generaron una serie de cambios culturales, políticos, simbólicos e ideológicos muy grandes. O sea, fue y es, más allá de que hoy hay dificultades importantes y que vivimos la derrota gubernamental en la Argentina, que es un hecho fuertemente negativo para todo el continente, sin embargo, ha sido una marca muy profunda la de todos estos años, incluso en el plano simbólico y cultural. Entonces, para no hacerla muy larga, yo creo que acá hay una recuperación en nuestro país de los valores americanistas y una reubicación en el mundo, más allá de este episodio circunstancial de derrota, esa es mi opinión, con el macrismo, hay instalado un cambio cultural en la sociedad argentina que está en un punto, en ese sentido, para mí, distinto que hace 20, 30 o 50 años atrás. ¿Cómo se puede capitalizar, canalizar esta negación del pueblo argentino a no perder sus derechos cuando todavía encontramos una especie de campo no ocupado en el territorio político hoy, a la hora de salir a dar respuesta? Hay una iniciativa violenta por parte del Estado, hay un montón de mecanismos como es el congelamiento de la justicia con una impunidad asombrosa, y por el otro lado no aparece ese campo de la unidad necesaria, la articulación conveniente en este momento de coyuntura. ¿Cómo ves esto en tiempo y espacio? Porque estamos hablando de un manejo de tiempos, ¿no? Sí, exactamente. Es esto de la coyuntura y del manejo de tiempos, tal cual. Yo creo que estamos en un periodo donde todavía, yo diría, estamos en una fase de impacto de la derrota electoral. Hay un triunfo del macrismo, que es una expresión de la derecha, triunfa en una elección legítima, democrática, la elección fue democrática. Y hay que respetarla perfectamente. Yo insisto en que triunfa en una elección democrática, pero la derecha no es democrática, no la ha sido nunca en el mundo, ni en la historia, ni en la Argentina. Como para que no se confunda que el triunfo es legítimo en una democracia, pero no va a ser democrática, sino que su tendencia inevitable es a ser coercitiva en todos los planos. Ahora bien, desde el punto de vista de los sectores populares, que creo que es de lleno el centro de tu pregunta, todavía, francamente, esos valores que yo rescato no se expresan políticamente, todavía estamos en una fase de impacto de la derrota electoral. Hay que transitar esa fase, a la vez que transitar esa fase es reconocer que la iniciativa política principal, por el envión del triunfo político y su impacto en la sociedad, la iniciativa política la tiene la derecha, la tiene el gobierno, no solo el gobierno, sino el esquema de poder que decíamos antes, los medios, el poder judicial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ir en un momento obligado de repliegue a un rápido proceso, lo más rápido posible, de recomposición de las fuerzas políticas, sociales y culturales, e interpelar a esta fuerte reserva que nosotros creemos que hay en la sociedad argentina y recuperar la iniciativa en un, no quiero decir proceso porque es un mal día, ¿no es cierto?, en una fase, en una etapa en la que el pueblo vaya entonces recuperando la iniciativa apoyada en esos valores. Diría por último, para completar la respuesta, es que nosotros no teníamos antes de la elección y no tenemos ahora una gran fuerza política, un gran frente político, incluso yo digo un bloque económico, un bloque político, económico y social, o sea, que no sean solo las fuerzas políticas, sino en un sentido gramsciano, que sea un bloque político, social y cultural, no lo tenemos. Por lo tanto, el gran desafío de las fuerzas políticas principalmente es la de ir articulando y construyendo mientras vamos transitando esta fase tan compleja que no es de iniciativa, sino que, reitero, todavía la tienen ellos. Mientras vamos transitando esta fase,
en esa dinámica veremos también cómo se va comportando el pueblo, los trabajadores, vienen las paritarias, ellos van a tratar de restringir los ingresos de los trabajadores, ya está la agresión de los precios en la inflación, en fin, las tarifas, todo eso es un proceso dinámico en el que lo central es tener en cuenta todos que hay que ir articulando una fuerza política que pueda enfrentar al macrismo. Me quedo pensando en la construcción material del poder político en el mundo, ¿no es cierto? Y en los frentes que hay abiertos en la propia disputa por esa necesidad. ¿En qué creéis que hemos fallado desde la recuperación del Estado de Derecho, no del poder político, en esas democracias todavía no definidas, en el 83 a la fecha, a la hora de combinar la construcción concreta por el poder político económico del pueblo con una manera de expresarnos y de comunicarnos en el pueblo, comunicacional y políticamente hablando? Porque una de las cuestiones que nos hacen ruido a todos, en general los que estamos en el campo popular, es cuántas cosas no hicimos adecuadamente a la hora de interpelarnos entre nosotros hacia abajo para discutir nuestro estado de vida, ¿no? Sí, yo creo que está muy bien, porque nosotros no podemos dejar de hacer una reflexión que tenga un componente revisionista, autocrítico, así que yo creo que está muy bien hacerla en la medida que seguimos en la lucha política todo el tiempo en todas partes, y entonces eso hace las fuerzas y los partidos políticos, reflexionar, autocriticarse, a la vez que continúa en la lucha política cotidiana. Lo otro son situaciones más de terapia que no es lo nuestro. Yo creo, si tengo que dar una respuesta muy, yo diría, estratégica, porque después cada país tiene infinitas peculiaridades y el propio nuestro sería motivo de una charla larguísima. Creo que nadie tiene una respuesta acabada a todo esto, pero yo diría que hay dos factores centrales en los que tenemos que reflexionar porque tuvimos insuficiencias. Y lo digo en plural porque en muchos países del continente con procesos similares hemos tenido ese tipo de problemas. Insisto, salvando las grandes distancias que hay entre nuestros países. Uno es la falta o la insuficiente creación de una fuerza política, yo diría que tenga la suficiente densidad, la suficiente amplitud como para que tenga o sea un factor decisivo en defensa de los proyectos transformadores o revolucionarios, tanto con las masas en la calle como en lo electoral, porque esta es esta fase de la historia de nuestra época. La falta de una herramienta política fuerte que logre articular a toda la sociedad que apoya las transformaciones, creo que es una insuficiencia grande frente a un poder inconmensurable como es el poder real, el poder de la derecha. Y el otro factor que hay que pensar es el tema, yo diría, del grado de radicalidad de las políticas que hemos llevado a cabo en nuestros países y también en la Argentina. Las transformaciones del kirchnerismo en la Argentina, en mi opinión, han sido muy grandes, han sido trascendentes. Nosotros, desde el Partido Solidario, nos inscribimos en la integración al kirchnerismo en defensa de su proyecto latinoamericanista de recuperación del Estado, de grandes transformaciones sociales y culturales. Juan Carlos, ¿dónde estabas en la noche del 24 de marzo del 76? ¿Te acordás? Sí, estábamos reunidos con un grupo de compañeros militantes en la casa de uno de ellos. El golpe era inminente. Yo diría que hacía mucho que primero se olía había olor a golpe y después el golpe era inminente. Yo te diría que si hay un hito dramático de aquella época fue la muerte de Perón, que fue en julio del 74. Creo que ahí tomamos conciencia, ya estaba el lópezreguismo, luego se desató, de que ya la situación política se transformaba en inmanejable
ya venía la violencia de la AAA, se veía que las Fuerzas Armadas estaban también en una situación protogolpista, y la violencia, quiere decir muerte, el clima, la atmósfera oscurantista en todo sentido, el quebrantamiento de todo tipo, la figura de Isabel y López Rega, y todos teníamos la sensación de drama. Debo confesar, o debo decir con toda franqueza, que no imaginábamos que íbamos a tener una dictadura tan sanguinaria como fue, porque nunca habíamos tenido en la historia argentina una dictadura con los rasgos y con los componentes políticos e ideológicos que luego se manifestaron rápida y violentamente. Un compañero, una compañera, un hombre, en el cual vos quieras simbolizar tu sentimiento, tu ideología y tu deseo de tomar prestado a ese nombre como una especie de acto de continuidad de la lucha, ¿no? Y el no renunciamiento. Mirá, por un lado, yo me remitiría a mi vieja, que fue un gran ejemplo de militancia política revolucionaria. Pero después, más allá de eso, que fue el gran valor de mi vida en este sentido, después no puedo más que remitirme a mis compañeros de lucha asesinados. En la facultad, en mi barrio, en el club de mi barrio, en fin, en todos los ámbitos que me moví en el movimiento cooperativo. Como todos sabemos, nosotros defendemos la memoria, la verdad y justicia para los 30.000, pero todos tuvimos amigos, parientes, relaciones humanas, y bueno. Te quiero mostrar algo, porque este estudio tiene nombre y apellido, que va a generar un grato y digno recuerdo en vos. Este estudio tiene el nombre de este compañero. Es un golpe alto. Porque... No toques. Román Mentaverri, presente, fue compañero mío de la facultad. Militábamos juntos en la Juventud Comunista. Era un gran muchacho, un gran ser humano. Lo veía allí en la sede de Independencia. Filosofía tenía varias sedes. Yo estudié mucho en el viejo hospital de clínicas, que ahora no está más, que hoy es la Plaza Hussein. A algunos jóvenes les digo eso y no entienden de qué les estoy hablando. En la Plaza Hussein había un viejo hospital, ahí estudiamos, pero la Facultad de Filosofía y Letras estaba en Independencia. Así que Román era un gran compañero, un gran amigo, un muchacho que estudiaba ciencia de la educación, militaba con nosotros, lo veía, en fin, 3-4 veces por semana en el boliche pegado a la entrada de la facultad. Así que, en fin, tengo un gran recuerdo, un gran dolor, como todos los compañeros que lo quisimos, lo conocimos. Fue asesinado en un local de prensa partidaria ilegal, entró la patota y lo asesinó ahí en ese local. Y bueno, hace poco tuvimos una gran alegría, un tanto sorpresiva, que pudimos encontrarnos con un hijo de Román. En fin, una de tantas historias de nuestros compañeros asesinados y desaparecidos.